Entonces, mientras tanto, les recuerdo para que estemos muy atentos entonces con las preguntas. Si quieren, pueden irlas anotando en el chat para al final responderlas, o de pronto en una hoja en sus casas, y luego ya cuando se abran los micrófonos poder plantearlas. Los micros entonces van a estar apagados durante el tiempo de la clase. Y bueno, yo creo que podemos entonces ir arrancando con el tema de hoy. Listo. Bueno, entonces, hoy siguiendo pues como con lo que se ha venido hablando acerca de bebidas, principalmente ya por el lado de la máquina de espresso, ¿cierto? Ya hemos tocado un poco lo que sería el espresso como tal, cómo se extrae. Hemos visto incluso ya también el funcionamiento de la máquina y ya empezamos también a ver lo que serían las bebidas con leche, que son pues parte fundamental, digámoslo así, del quehacer de un barista. Pues casi que todas las bebidas que saca. Entonces lo que vamos a ver hoy es precisamente una de las cosas, digamos, más importantes que hay que entender sobre la leche en específico para poder lograr una excelente textura de la crema, que sabemos que es un elemento importante en las preparaciones como por ejemplo capuchinos, lattes, flat whites, macchiato, etcétera, que es un elemento importante que se debe manejar bien y que va a contribuir muchísimo también a la calidad de la bebida. No olvidemos pues que en la preparación de bebidas con leche, la leche también es una materia prima importante. Entonces, también hay que cuidarla al igual que el café, al igual que el agua, tener en cuenta pues ciertos parámetros de control para lograr, como les decía hace unos segundos, una bebida pues satisfactoria. Entonces, hoy vamos a ver un poco la composición de la crema y la textura de la leche, de la crema como tal, de eso que llamamos crema y que aparece sobre la superficie de la leche cuando la texturizamos, por ejemplo, en la lanceta. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata y por qué se forma, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Primero, pues un pequeño repaso acerca de lo que es la composición química de la leche. Sabemos pues que la leche es una sustancia coloidal, o sea que es una sustancia que se compone por la unión de una o más compuestos en diferentes estados de la materia. Entonces tenemos que la leche es en un 90% agua, un 13% sólidos disueltos, también contiene un porcentaje importante de grasas, proteínas, azúcares, que en el caso particular de la leche tenemos la lactosa, y también algunas trazas de minerales. Sabemos pues que casi que en todos los alimentos se puede encontrar alguna pequeña traza de minerales también por su nutrición. En el caso de la leche, lo que nos interesa, digamos, para el tema que vamos a tratar hoy, son este par de componentes, que sería el contenido de grasa y el contenido de proteínas que la leche, valga la redundancia, contiene en su estructura. Listo, entonces, ¿qué es en sí la crema? La crema también, al igual que la leche, es un sistema coloidal. Es decir, para que nos entendamos como un poquito mejor, estamos hablando de una estructura que está compuesta por aire o el vapor de agua que es inyectado por la lanceta. Está compuesta por unas proteínas de la leche que reaccionan de cierta manera al calor y permiten que esas burbujas de aire queden atrapadas en la parte superficial de la leche. Y tenemos también un componente graso, que serían pues como de las grasas de la leche, que contribuye también un poco a la estabilidad. Entonces, cuando se refiere a
crear esa crema, generalmente se usa el término texturización, perdón, y realmente lo que se hace es eso. La crema en sí no tiene componentes ajenos a la leche, aparte de únicamente pues el vapor de agua que se le inyecta, ¿cierto? Entonces es simplemente darle una textura a la leche, darle cierta consistencia que sea agradable en boca y que haga una bebida más completa. Por eso se usa también este término. Listo. Entonces ahora sí, ¿cuáles son las principales proteínas de la leche y qué papel juegan, pueden jugar o qué intervención tienen entonces al momento de formar la crema? Entonces, primero tenemos lo que sería la caseína. La caseína dentro del porcentaje de composición que representa pues en la leche es la clase dominante de proteínas, es decir, es la proteína más presente con cerca de las 4/5 partes pues del total de proteínas y tiene una propiedad muy particular y es que esas moléculas de caseína tienden a agruparse, tienden a formar como unos pequeños cúmulos. Esos cúmulos, como dice acá, se llaman micelas y son estas micelas la parte, digamos, lo realmente importante al momento de formar una correcta crema en la leche, como vamos a ver a continuación. Entonces, forma unas estructuras llamadas micelas, también sufre de lo que sería una desnaturalización por calor, es decir, estas moléculas de proteína son moléculas que están muy enredadas. Entonces háganse de cuenta como una cuerda muy enredada, pero con el calor esta cuerda se desenreda, se va desenredando un poco. En algunas sustancias este proceso es reversible, entonces al retirar la temperatura, pues la molécula de proteína vuelve y se enreda, por decirlo de alguna manera, y en algunos casos no lo es. Entonces la molécula se queda ya en su nuevo estado. A eso se refiere con desnaturalización. Entonces la molécula cambia su estado, su estructura física, y eso afecta directamente también algunas propiedades que ya tenía establecidas pues gracias a esa estructura que cambió. ¿Qué nos brinda la caseína en la leche y en general en los productos que se fabrican a partir de leche? Nos brinda principalmente una estabilidad física, ¿cierto? Y también determina las propiedades para fluir de algunos productos como por ejemplo el yogurt, el kumis, productos lácteos líquidos. Determina también qué tanto pueden fluir, o sea, su cuerpo, su espesor, y actúa principalmente en procesos que tengan que ver con calor, como les mencionaba en el punto anterior, y también con el almacenamiento de estas sustancias. A ver acá. Luego tenemos otra de las proteínas principales en la leche, que sería el suero de leche, o como se conoce pues también como el whey protein. Y estas son proteínas que, si bien no se desnaturalizan tan fácil, realmente sí pueden llegar a sufrir cambios cuando la temperatura de la leche sobrepasa los 60 grados centígrados. Entonces, en este caso en particular, cuando estamos hablando de suero de leche, estamos hablando de un conjunto de varias proteínas y en particular la que es más cambios sufre o presenta cuando es calentada es la beta-lactoglobulina. Entonces, esta beta-lactoglobulina, al calentarse a 60 grados, le da un sabor a la leche, un sabor como de leche cocinada, que realmente pues es un sabor que se distingue, por ejemplo, de la leche fresca. Y con el suero de leche hay que tener algo de cuidado porque se pueden formar, gracias al calor, lo que se denomina el cuajo. Es decir, se pueden
generar aglomeraciones de esta beta-lactoglobulina que generan pues como estos cúmulos ya sólidos. Entonces realmente pues cambian bastante tanto la textura como incluso pueden también alterar un poco el sabor de la leche. Bueno, recordemos también que esta clase, así como las anteriores, las que vendrán y demás material pues que se ha ido creando en Specialty Coffee College, va a estar en nuestro Patreon. Entonces en www.patreon.com/scoffeecollege. ¿Listo? Ahí pueden encontrarlo todo cuando requieran consultarlo. Entonces, vamos a ver específicamente cuál es la reacción al calor de estas sustancias. Entonces, como les decía, la desnaturalización de esas proteínas, principalmente de la beta-lactoglobulina y algunas caseínas, que recordemos que las caseínas son un grupo también de varios tipos de proteínas, esa desnaturalización dan como resultado el cambio en la estructura de las caseínas, formando lo que les comentaba acá hace un rato, discúlpenme, me devuelvo, estos cúmulos llamados micelas, ¿cierto? Entonces el calor genera también que estas caseínas formen estos cúmulos. Actúa como un catalizador de ese proceso. También, como les decía, la formación de cuajo y en particular también genera una fluidización de las grasas. Recordemos que también la leche tiene un contenido graso importante, que de hecho es parte del potencial nutritivo de la misma, y la grasa o los aceites, cuando al momento de calentarse, pues se vuelven más fluidos. ¿Eso en qué impacta entonces que ocurran estos procesos durante la texturización de la leche? Entonces, cuando estamos hablando en términos de solamente proteínas, cuando estamos texturizando leche, estamos inyectando vapor de agua a la misma leche que, valga la redundancia, estamos texturizando. Esa leche, perdón, ese vapor de agua se convierte en un montón, en una gran cantidad de pequeñas burbujas que se van quedando atrapadas en la misma leche. ¿Por qué se quedan atrapadas? Se quedan atrapadas debido a las micelas, es decir, a las estructuras que forma la caseína. ¿Cómo así que quedan atrapadas? Resulta que cuando las micelas sufren o pasan, perdón, cuando la caseína y las micelas sufren o pasan por este proceso de desnaturalización, tienen un extremo. Imagínense que es un cordón en donde un extremo es hidrofílico, es decir, está buscando el agua. Se puede hacer contacto fácilmente con agua. Y tiene otro extremo que es hidrofóbico, es decir, coloquialmente hablando, no le gusta para nada el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando todas estas burbujas, todas estas microburbujas están entrando a la leche, los extremos hidrofóbicos, o sea, los extremos a los que no les gusta el agua, van a rodear estas burbujas de vapor de agua. Las van a rodear estas burbujas de aire, dejando el extremo al que sí le gusta el agua, por decirlo de esa manera, en contacto con la leche, que ya sabemos pues que en su mayoría es agua. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera que el vapor en sí no pueda escapar, digámoslo, tan fácilmente de la leche, gracias precisamente a esa cubierta de esas micelas que se forman alrededor. Es como si se formara una esfera de proteínas alrededor de cada burbujita o cada micro burbujita de vapor de agua o de aire que ha entrado a la leche, que es a lo que se refiere este segundo punto, precisamente al encapsulamiento de esas micro burbujas. Contenido graso.
Entonces, como les decía hace un momento, pues el contenido graso obviamente se va a fluidizar también, se va a volver mucho más fluido en ese estado. Y eso hasta cierto punto es bueno porque este contenido graso ayuda a que esa estructura que ya han formado, el vapor de agua, o sea, la burbujita, rodeada por las proteínas, la grasa lo que ayuda es a que esa estructura se mantenga, entonces se mantenga estable. Dependiendo del contenido de grasa, puede ser más o menos estable. Lo ideal es que al momento de texturizar la leche, esta tenga un balance adecuado entre proteína y grasa para formar una crema con buena consistencia, pero que también se pueda mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque en muchas ocasiones, cuando hay demasiado contenido graso, sobre todo a temperaturas, digámoslo, altas, por encima de 60 grados, la espuma no consigue esa estabilidad y es porque la grasa ya se vuelve demasiado fluida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se vierte sobre la bebida, sobre el café, la espuma no se sostiene casi que nada de tiempo, ¿cierto? Casi que se rompen todas estas burbujitas muy rápido y ya sea, no sé, el arte latte o incluso la misma textura de la crema se va a ver deteriorada. Entonces también es un punto importante el contenido graso en este sentido. ¿Qué pasa con el contenido graso y la temperatura? Y esto es un punto que hay que tener muy en cuenta a la hora de texturizar leche. Y es que la texturización debe hacerse máximo a una temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque, por ejemplo, en particular las grasas, eh, al estar a temperaturas más altas, por ejemplo, de 60 grados, es como el punto donde se considera que es el punto óptimo para las bebidas con leche, estas grasas empiezan a atravesar procesos de oxidación, es decir, de rancidez. Pues, ¿qué ocurre? Es que si está pasando por procesos que están degradando su calidad, que recordemos que el deterioro de las grasas sería la rancidez, si está pasando por ese proceso, obviamente va a afectar el sabor de la bebida final. Y ya no va a ser un cappuccino, por ejemplo, o un latte cremoso y dulce, sino que ya vamos a tener es una bebida con un mal sabor por precisamente por esta cuestión. ¿Qué otra cosa se debe tener en cuenta al momento de la temperatura? Como les mencionaba hace un momento eh, con esta proteína del suero de la leche, con la beta-lactoglobulina, y es que esta proteína también al estar a temperaturas superiores a 60 grados centígrados, estoy hablando de Medellín, al estar a temperaturas superiores también empieza a pasar por esos procesos que les mencionaba de degradación, de desnaturalización, y puede empezar a formar pequeños cúmulos o pequeños cuajos que también van a afectar la visual, pues como tal de la crema, la estructura de la crema que queremos lograr. Y entonces acá, ¿cómo debe ser esta estructura entonces? Ya sabemos que entonces la crema y en general esa textura cremosa y suave se da por esas microburbujas de aire que están encerradas en esta caseína desnaturalizada, o sea, en la caseína desdoblada, y que se mantiene estable gracias a la grasa. Se dice que la textura debe ser como si fuera una pintura blanca, es decir, debe ser una textura lisa, incluso con cierto brillo, como se ve acá, pues que en esta foto que se ve brillante. Y esa textura nos va a permitir precisamente tener la cremosidad adecuada al momento de servir la bebida. También es importante tener en cuenta la temperatura en términos de sabor, debido a que a 60 grados
digámoslo así, también es como el umbral de dolor o de calor que puede soportar un humano promedio. Y también es a esa temperatura en donde la sensación de dulzor que aporta la leche a la bebida es mayor. Entonces, ¿qué pasa? A esa, si texturizamos la leche correctamente, o sea, logrando esta textura de la crema, una textura estable, que también va mucho de la mano con la fuente o el tipo de leche que estamos usando. Si logramos esta textura estable y logramos llevarlo hasta esa temperatura, la sensación de dulzor va a ser máxima en esa bebida. Eso ya es un tema pues en cuanto a la saturación de las papilas gustativas, en cuanto al sabor dulce, y es que tiende a aumentar a medida que la temperatura aumenta. Entonces, por poner un ejemplo rápido, por eso es que, por ejemplo, es tan placentero comerse un helado frío, pero cuando se derrite o cuando está ya pues derretido al clima, es demasiado dulce. Y la verdad es la misma cantidad de azúcar, simplemente la percepción es distinta. Y así funciona también con la leche. Entonces también es un punto importante a considerar esa temperatura al momento de texturizar para obtener pues un buen resultado no solo visual, sino también en términos pues táctiles. Listo, entonces acá estos son los referentes que usé para la clase de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram es Specialty Coffee College, en nuestra página web es coffeecollege.com, nuestro canal de YouTube y como les mencionaba ahorita también en el Patreon. Entonces yo creo que podemos dar inicio ya a la sesión de preguntas. Ya pueden activar sus micrófonos. Uy, disculpen acá. Si de pronto alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera aportar, algo que de pronto no quedó muy claro, pueden escribirlo en el chat o pueden también preguntar con el micrófono. Víctor, tengo una... Hola. Para que me quede nada más claro algo. Entonces, si la grasa es la responsable de que se mantenga esa crema firme en la parte de arriba del café, si utilizamos una leche baja en grasa, esa crema va a durar, por lógica, menos, ¿correcto? Uh-huh. O sea, sí se puede texturizar, sí se le podría agregar esas burbujas, pero la crema simplemente no se va a mantener, ¿correcto? ¿Me estoy entendiendo bien? Sí, hasta cierto punto sí. ¿Qué sucede con esa parte del contenido de grasa? Y es que también si tenemos demasiada grasa, la crema ya no va a poder sostenerse, o sea, va a quedar ya muy pesada, digámoslo así. ¿Qué pasa entonces con lo que tú dices y es muy válido? Y es que, digamos que en ese sentido, las leches que contienen un poco menos de crema de lo normal dan la capacidad de sostener una mejor espuma a las temperaturas que se requiere cremar un capuchino, ¿cierto? A las temperaturas que se requiere, pues, cremar un latte o alguna bebida con leche, pues, clásica, ¿cierto? Y es precisamente porque tiene el contenido ideal para generar una buena tensión superficial, porque eso es lo que genera la grasa, para generar una buena tensión superficial y que se mantenga esta espuma, pero no tiene ni tan poquita como para no sostenerla o tanta como para hundirla. Entonces, a eso también me refería ahorita como con lo del balance.
De hecho, eso es tan importante que incluso ya en el mercado hay leches diseñadas para eso, para texturizarlas. Son ya leches para barista, pues ya un poquito como más avanzadas, y son leches que tienen ya un contenido de proteína, un contenido de grasa que se ha medido y que funciona adecuadamente pues para llevar a cabo esa tarea. ¿Cuál sería el porcentaje de contenido ideal de grasa? Digo, porque ahorita, por ejemplo, yo en el Super uno alcanza a ver que hay leches que dice 1% de grasa, 2% grasa. Entonces, pareciera que uno a lo mejor pudiera ya elegir un porcentaje de esos como el idóneo para cremar. ¿Qué porcentaje aproximadamente sería el idóneo? De las leches que se han desarrollado, digamos, para barista, el porcentaje de grasa va alrededor del 3,54%. Es como lo que se ha desarrollado ya a nivel muy técnico, ¿cierto? Sin embargo, eso depende también mucho de la zona realmente. Sabemos pues que el agua y por ende las energías a las que hierve se manejan distinto en las distintas partes del mundo. Entonces también va a haber un cambio ahí en cuanto a cómo se comporte cierto contenido graso en una tienda en X parte y en una tienda en otra parte. Entonces también habría que verificar cuál es cuál es la leche, perdón, que mejor se ajusta como a esa tarea. Ok, muy bien. Gracias, Víctor. Dale, con todo el gusto, Omar, gracias a ti. Bueno, a ver, por acá en el chat. Ah, listo, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene de pronto alguna otra consulta o algo? Ahora aquí en el chat hay algo de nuevo. Nos pregunta entonces Elena en el chat. En la parte de la texturización, ¿qué consejo podría darme para mantener una crema constante cada vez que trabajo con la leche? Bueno, ya digamos al momento de trabajar con leche, también hay que desarrollar una técnica, así como cuando les explicaba más o menos lo de la presión en el portafiltro, lo de la distribución, etcétera. Para esto también hay que desarrollar una técnica. Ya la técnica en sí va mucho de la mano de cómo el barista se sienta cómodo realizando esa tarea. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la lanceta, de la cantidad, por ejemplo, de agujeros que tenga la punta de la lanceta. Hay algunas lancetas que tienen uno, otros que tienen dos, tres, cinco, etcétera. Entonces, obviamente, va a ser un flujo distinto y una técnica distinta de lanceta a lanceta. Va a depender mucho también de en qué zona, digamos, de la jarra el barista se siente más cómodo realizando esa texturización. También va a depender mucho de lo que sería, yo quería como hacerles un pequeño gráfico acá. Ah, ya. Listo. No sé si de pronto pueden ver el círculo que acabo de hacer, por acá más bien. Sí, se ve. Y pues, perfecto, gracias. Y pues hay unas, digamos que, imaginemos que esto es una picture, este es el piquito. Y lo que nos dicen es que esto se puede dividir en 4 cuadrantes. Es decir, la lanceta se puede poner en esta parte de la leche, en esta parte, en esta parte o en esta parte. Entonces eso también depende mucho de cómo el barista se sienta cómodo con eso y también impacta directamente en la cantidad de giros que da la leche. Entonces eso también es importante. Un factor clave, eso sí, para cualquier técnica,
para que todo resulte muy bien, es la temperatura. Entonces, lo ideal sería que la leche siempre estuviera fría, o sea, en temperaturas de refrigeración. Eso es alrededor de 4 grados centígrados, más o menos 4 o 5 grados. Lo ideal es que siempre esté ahí, de forma que los giros o el spin que le da el vapor de agua que sale de la lanceta a la leche dure bastante tiempo. Y ese tiempo también ayuda a que las burbujas grandes se rompan y las burbujas pequeñas, o sea, las micro burbujas ya, que son las que van a formar la crema, queden aún más estables. Entonces, por ejemplo, eso sí sería de pronto una generalidad, más allá pues como de la técnica al momento de cremar. Entonces, serían pues como esas, digamos, como esas pequeñas recomendaciones que de todas maneras pues se ampliarán y se explicará mucho mejor al momento pues de que veamos algunas técnicas de arte de late. A ver aquí. Bueno, nos dice entonces David, con todo el gusto, Elena. Nos dice David, en el momento que se sobretexturiza la leche, esa leche se pierde o vuelve a su estado normal para volverlo a intentar. Bueno, pues realmente de la experiencia que tengo, cuando uno de pronto se le pasa un poquito la texturización, digámoslo así, que realmente pues según entendería yo como la pregunta de David es cuando queden de pronto demasiadas burbujas muy grandes, cuando nos pasemos de temperatura, pues realmente si, a ver, no es que esa palabra es muy fea, si la equivocación no fue mayor, o sea, si nos pasamos solamente un poco de temperatura, por ejemplo, o si las burbujas que tenemos las podemos romper, no hay problema, ¿cierto? Esa leche se podría usar. Ya si realmente la textura de la crema no nos dio, porque por X o Y motivo la lanceta no estuvo bien sumergida en la leche o pasó algo con el spin de la leche en la jarra o por alguna otra razón y simplemente la textura de la crema no es la adecuada, uno sí puede ponerla como a reposar o a enfriar un rato y después se puede volver a usar y funciona bien. La idea es que ese proceso pues no se haga tampoco más de 2 veces. O sea, si texturizaste una y de pronto fallaste, pues puedes corregirlo, pero más de ahí ya la leche no va a funcionar igual, porque ya las proteínas, como les mencionaba ahorita, muchas de esas proteínas que se desnaturalizaron ya no van a ser capaces de volver como a su estado normal. Entonces ya simplemente el resultado que se va a obtener con una leche que has cremado 2, 3 veces no va a ser el mismo a que si lo hicieras por primera vez, por ejemplo. Listo. Ok, muchas gracias, Víctor. Dale, con todo el gusto, David. Espero pues que esa haya sido como la respuesta. Sí, era más que todo Sí, cuando se sobretexturiza o en muchos casos o en algunos casos se termina hirviendo la leche cuando se está... ya. Pero sí, esa era la respuesta, básicamente. Gracias. Dale, pues porque igual cuando ya se termina hirviendo la leche, ya digamos que las cosas no funcionan tan bien. Vean que ya las grasas también empiezan a sufrir un daño a nivel pues de sus características organolépticas, empieza pues como ese proceso de rancidez, ya empieza o se propicia la formación de estos cuajos. Entonces ya cuando la leche ya es muy extremo, digámoslo, el calentamiento, la temperatura, ya sí se presentan problemas pues que pueden comprometer la calidad estructural pues de la crema que se quiera obtener, incluso después de que uno quiera volver a intentarlo.
¿cierto? Entonces, como les decía, si el error no fue como muy grande, sí hay posibilidad de hacer pues una corrección adecuada. A ver, nos pregunta por acá Carla, nos dice, hay una técnica diferente para las leches vegetales. En Honduras hay un mercado creciente de opciones de almendra o avena. Bueno, ahí en el caso de las leches vegetales, como menciona Carla, el proceso es muy parecido, pero digamos lo que bien que mal las leches vegetales no tienen esa cantidad de proteína o esa cantidad de grasa que tiene la leche de vaca. Y aún así la tengan, no es lo mismo tener una proteína o una grasa, digámoslo en términos ya funcionales, no me refiero a términos nutritivos, sino en términos funcionales. No es lo mismo tener una proteína y una grasa de origen animal a una proteína o una grasa de origen vegetal, ¿cierto? Sin embargo, eso no significa que no se pueda texturizar correctamente esa leche. ¿Qué hay que hacer en ese caso? De nuevo, de acuerdo pues como a la experiencia que he tenido, manejar principalmente leche de almendras o leche de soya es un poquito más complejo porque son leches, sí, leches muy líquidas. Ya su contenido de agua yo supondría que es un poco superior al de la leche normal. Y si uno no realiza correctamente, sobre todo la primera parte de la texturización, que es inmediatamente se baja la palanca o se activa pues la lanceta de cualquier forma, si uno no realiza bien esa parte, se van a formar burbujas muy grandes que después va a ser muy difícil de quitar o muy difícil de romper. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Tener es como mucho cuidado en esos primeros pasos y tratar de darle obviamente el spin adecuado para que lo mismo, las grandes burbujas, gracias a ese spin, se vayan partiendo, se van dividiendo una cada vez más pequeña hasta que podemos formar una crema estable. Igualmente, para este tipo de leches, lo recomendable es incluso texturizar ligeramente más abajo que con la leche de vaca. Es decir, no texturizar a 60 grados centígrados, por ejemplo, sino 55, 50, que sea una bebida un poquito menos caliente, porque igualmente se va a sentir caliente al tacto, pero que permita también que las estructuras de esa leche vegetal, que las proteínas y las grasas, en ese caso, también se puedan mantener de la manera pues, que se requiere. Listo. Bueno, espero haber resuelto tu pregunta, Carla. Sí, gracias, Víctor. Dale, Mira, con todo el gusto. Hola. hay otra por ahí, pero relacionado con eso, es, por ejemplo, con el tipo, pero creo que ya es como la técnica de las leches o la forma en que se elaboran las leches nuestras. No sé si en toda América Latina pasa así, pero creo que por lo menos en Centroamérica, que es donde he probado leches que sí son con un contenido de grasa, creo que muy baja, y realmente no queda bien la textura de la leche. Versus, por ejemplo, las leches de Australia o de Japón, que son súper cremosas. Pero creo que ya es una cuestión de elaboración de la leche propia aquí en América Latina. Sí, eso, pues en realidad ya en cuanto como a la composición de la leche, sí es un asunto, digamos, complejo, debido a que, hablando pues de leche natural, es un asunto complejo porque ahí interviene pues también el tipo de ganado que se usa, la alimentación de ese ganado, el tratamiento posterior que se le da a la leche, ¿cierto? Y digamos que en busca también como
no solucionar, sino de pronto mitigar un poco ese problema, es que ha surgido también como este diseño de leches, que de hecho si uno busca en Google aparece leche barista o leche para baristas y aparecen pues como varias referencias. Entonces han surgido precisamente como en aras de estandarizar un poco como esas diferencias. De hecho, en cuanto a leches vegetales, también hay línea para baristas, que de hecho hace poco la vi. Entonces, supongo que ya son, sí, o sea, como aditivos de grasa o de proteína, o en el caso de las leches vegetales, alguna otra sustancia que permita también que esa crema se estabilice de manera pues homogénea, de buena forma. Listo, nos dice Natalie. Bueno, muchas gracias Carla por tu participación. Nos dice Natalie, ¿cuántas vueltas debería dar la leche? Según lo que explicabas ahorita. Bueno, en realidad no es tanto el número de vueltas, sino el tiempo que esté dando esas vueltas, que esté dando pues como el spin dentro de la jarra. Lo ideal es que sea la mayor cantidad de vueltas, la mayor cantidad de tiempo. Entonces, muchas veces ya de acuerdo pues a las técnicas que algunos tengan, como les mencionaba ahorita, a algunos baristas les funciona mejor introduciendo la lanceta en el centro de la jarra o introduciendo la lanceta hacia alguna de las paredes de la misma jarra. A mí, por ejemplo, pues en particular me funciona mejor esa. Pero lo más importante ahí es la temperatura, como le mencionaba ahorita Elena. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Una temperatura baja, o sea, una temperatura óptima de refrigeración, nos va a permitir que podamos tener la leche más tiempo mientras se le está inyectando ese vapor caliente, que la leche pueda estar más tiempo haciendo pues realizando el spin dentro de la jarra, sin que lleguemos a, como decía ahorita también David, a sobretexturizar, ¿cierto? Desnaturalizar de más algunas de las proteínas o incluso las mismas grasas de la leche. Por eso es tan importante la temperatura al momento de cremar. Eso sería pues como la principal recomendación por ese lado. La técnica en sí puede trabajarse, digamos, lo más fácilmente, pero sí es imprescindible tener una leche a una temperatura adecuada para que con ese tiempo que está girando la leche, las burbujas más grandes, como les mencionaba hace un momento, se puedan ir rompiendo en burbujas cada vez más pequeñas y las que ya están se puedan ir estabilizando a medida que las temperaturas llegan hacia donde tienen que llegar. Entonces, entre más tiempo ocurra ese proceso, vamos a obtener una leche con mejor textura, tanto táctil como visualmente. Dale, con Víctor, mucho gusto, Natalie. otra Hola, pregunta, otra pregunta que ahorita se me ocurrió. ¿La gama de la máquina influye directamente, podría influir directamente en la calidad de esa textura o solamente en la velocidad en que uno va a cremar? buena pregunta. Digamos que sí y no. Generalmente, pues las máquinas de espresso vienen con una presión estándar en la lanceta, que si mal no recuerdo, es alrededor de 5 o 6 bares en la lanceta. ¿Qué sucede, por ejemplo, en máquinas ya, digamos, como de gama un poquito más alta o de gama alta, pues ya, es que la presión de las lancetas es programable. Entonces, eso también, digamos que permite también una personalización ya más adecuada a la técnica que tú estés usando. Demasiada presión y muy baja presión, ninguno de los dos extremos es muy bueno, ¿cierto? Por eso se ha estandarizado pues como
la presión de esa lanceta. Yo diría que otra parte que influye mucho más también es cómo sale el vapor de agua de la lanceta, es decir, lo que les mencionaba ahorita, los piquitos, ¿cierto? Los huequitos. ¿Por qué? Les voy a hacer otro intento de gráfico acá. Imaginémonos que estamos viendo la lanceta como desde abajo y la lanceta tiene estas salidas, digámoslo, 1, 2, por ejemplo en este caso 3, ¿cierto? Algunas otras tienen 5, por ejemplo, otras solamente es casi que un tubito. Entonces, esa manera como salga el vapor de ahí también va a influir. ¿Por qué? Porque son más salidas, esa mayor cantidad de salidas, perdón, va a influir directamente en el spin de la leche. Entonces, también es un punto a considerar junto con la presión que pueda ejercer la máquina. Bueno, acá William me confirma que es a 1.5 bares. Perfecto, es mucho menor. Listo, muchas gracias, William. Entonces, pues eso sería más o menos como lo que se consideraría en ese caso, Omar. O sea, tanto el número de salientes de la punta de la lanceta como en sí la misma presión. Entonces también debe ser una configuración adecuada entre entre esas dos variables para lograr precisamente una buena cantidad de giros en la leche. Como les digo, ni mucha presión ni demasiada presión, pues es como lo recomendable, a menos que sus técnicas particulares pues se ajusten como a esos parámetros. Ok, gracias, Víctor. Listo, con gusto, Omar, gracias a ti. Bueno, por acá nos dice Carla, relacionado con la práctica de algunos baristas que golpean el jarrito de la leche para quitar burbujitas, ¿eso puede dañar la leche o es aceptable? Realmente es aceptable. Digamos que no es el deber ser, porque una leche perfectamente texturizada no tendría esas burbujas, ¿cierto? Esas burbujas se desintegrarían en el espino, en los giros que de la leche. Sin embargo, pues igual algunas veces pueden quedar unas pequeñas burbujitas más grandes pues de lo normal y sí se le puede dar pues como esos golpecitos de manera pues muy gentil para romperlas, ¿cierto? Eso en realidad sí podría llegar a afectar de pronto en casos muy extremos, en donde se golpee demasiado el jarro, pues igualmente vas a terminar rompiendo también un montón de micro burbujas y vas a afectar la calidad de tu crema. Pero si es 2, 3 veces simplemente para romper las burbujas más grandes o incluso con una, es totalmente aceptable hacerlo para asegurar pues una buena visual de la crema. Pues en realidad no hay demasiado problema si se hace obviamente pues como dentro de lo normal, digámoslo así, no demasiados golpes. Perfecto. Con todo el gusto, Carla, gracias a ti. Bueno, no sé si tienen más preguntas, algún aporte, algo que quieran compartir, o si ya está todo claro. Listo. Bueno, recuerden que esta presentación la van a tener
en unos instantes en sus correos, para que también tengan el material ahí, si de pronto también les surgen dudas después o mientras están practicando pues en sus casas o en una barra, también puedan como remitirse y hacernos pues como las preguntas ya que surgen de la práctica. Recuerden que casi que el aprendizaje se da es precisamente por la práctica, entonces practiquen bastante todo lo que puedan. Si les es posible, pues obviamente. Recuerden también que mañana tenemos salón de estudio y va a estar muy interesante, va a ser sobre el tueste. Vamos a ver, vamos a hablar un poco de lo que serían las etapas que ocurren pues en un proceso de tueste como tal, ¿cierto? Como las fases que se encuentran allí, algunos puntos, temperaturas pues que se deben considerar, puntos clave, puntos de importancia y qué impacto tendría eso al momento pues de preparar la taza, de degustar una taza. Entonces, ya saben para que se conecten, es a las 8, si Marce me puede confirmar, pero creo que es a las 8 de la noche, hora Colombia. Así es. Entonces ahí pueden, A las 8. eso, a las 8. Entonces pueden ingresar y también participar de la charla si alguno de pronto como William, que ya ahorita me dijo que estaba tostando, también desea aportar, es bienvenido también desde su experiencia. Y bueno, muchachos, entonces yo creería que no siendo más, la próxima clase entonces sería el jueves y sería de evaluación de café filtrado con el reglamento del World Brewers Cup, o sea, con reglamento del campeonato oficial. Entonces, para que se conecten también a esa clase, realmente ese reglamento es muy, muy interesante y permite entender también mucho de cómo realmente deben prepararse, digamos, los filtrados ya a ese nivel competitivo, pues como tan alto. Entonces, para que estén todos pendientes, muchas gracias a todos. Claro que sí, William, súper bienvenido. Ruth, buenas noches. Natalie, a todos una feliz noche, que descansen bastante. Recuerden que si les surgen dudas o preguntas, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y ahí con mucho gusto les podremos resolver pues como la inquietud. Si de pronto pues les surgen después. Y bueno, nos estaremos viendo entonces mañana en el salón de estudio. Ahí los estoy esperando. Que estén muy Gracias, bien. nos escuchamos mañana. Buenas noches. Ale, que estés muy bien, Omar. Gracias por venir. Excelente noche, Joan, que estés muy bien.